Muy bien, vamos a conversar con el doctor Óscar Ayerbe. Él es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Elecciones que se darán junto con las seccionales en el mes de febrero, el 5 de febrero. Doctor Ayerbe, ¿cómo está? ¿Me está escuchando? Un gusto. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿cuál cree usted, independientemente de lo que decida la consulta, ¿no? Hablemos hoy. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que hoy está envuelto en una serie de pugnas, de disputas con la Asamblea Nacional que lo han puesto pues al Consejo en una situación sumamente delicada, por decirlo de alguna manera? Lo que debió haber sido siempre, Jimmy, desde el 2008 a la fecha, no ha cumplido con el mandato constitucional y por lo tanto lo que hay que darle es un giro de 180 grados para que cumpla lo que siempre debió haber sido. Nunca se profundizó, por ejemplo, la defensa de los derechos que permanentemente son violentados por los organismos de Estado y sus funcionarios, a todos los niveles, desde el nivel parroquial a cantonal, es decir, municipios, prefecturas y a nivel nacional, en todas sus instancias. Todos los días se van violando derechos de los ciudadanos y ese organismo no tiene ni la estructura, ni el presupuesto, ni el deseo de confrontar esa violación de derechos. Yo he vivido por más de 5 años el escenario del 30S, donde se violentaron derechos de militares, policías, miembros de la CTG y ciudadanos, que finalmente, siendo inocentes, fueron condenados a prisión de 1 a 12 años. De tal manera que ese es uno de los temas. El otro es lo que manda la Constitución en cuanto tiene relación a la participación ciudadana. Deben convertirse en actores, no en espectadores, Jimmy. ¿Cómo es posible que cerca del 90% de los ciudadanos del país ni siquiera saben lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, siendo una de las 5 funciones del Estado? Es decir, al mismo nivel de lo que representa la función ejecutiva, legislativa y de fiscalización, la función judicial. ¿Qué pasa, pregunto, si la consulta popular resuelve limitarle el ámbito de la acción al Consejo y ya no va a poder, por ejemplo, intervenir por sí ante sí para la elección de las autoridades, sino que va a ser un órgano, digamos, de intermediación, porque esa decisión la tomará la Asamblea finalmente? Les tienen perdidos la cabeza a todos el tema de el nombramiento de Contralor, Fiscal General y todas las otras instituciones. Jimmy, durante el correísmo del 2009 al 2017, ahí no había discusión alguna. Todo era en el escenario del control total del Estado, de tal manera que nadie tenía ninguna mera discusión sobre el tema. El control era total. No, a nadie se le hubiera ocurrido un juicio político, por ejemplo. Tenían en el 2013 100 votos, siempre tuvieron mayoría en la Asamblea Nacional, de tal manera que los nombres de los candidatos para cumplir altas funciones de Estado ya estaban preseleccionados. Galo Chiriboga, Carlos Vaca, Gustavo Yalki y todos los demás. Ya anillo a la medida, terno a la medida, eran seleccionados y así se estructuraban los reglamentos y todo lo demás. De tal manera que en ese escenario del 2009 al 2017 nadie tuvo ningún otro esquema que no sea la aceptación de lo que Correa decidía. En la transición lo único que hicieron es remover a algunos funcionarios vía cesación de funciones y luego para concluir el periodo del morenismo y ahora de Lazo, el tema del nombramiento de funcionarios les tiene absolutamente locos, porque ¿cómo es posible que un proceso de Contralor, por ejemplo, se ha tomado más de un año y medio va a ser ya? Porque los poderosos intereses influyen para que se pongan o se quiten a los posibles candidatos. Inclusive cosas irónicas como
el hecho de Darwin Seraquibe, que el mismo día que muere Julio César Trujillo, proclama a los cuatro vientos que hay que eliminar esa institución. Ahora él es miembro o parte de los candidatos, de la lista de candidatos que podrían ser nombrados como Contralor General del Estado. La función más importante, Jimmy, por eso yo insisto en el giro de 180 grados, no es el nombramiento de las autoridades de control, es, entre otras, las cuatro determinaciones que yo ya he mencionado. El que los ciudadanos seamos actores, no espectadores, investigar a fondo la corrupción, el exigir que se auditen y se controlen la rendición de cuentas, que se defiendan los derechos como la inseguridad, como la educación, la salud, entre otros. ¿Qué es lo que queremos ahora según lo que el presidente Lasso propone? Que sea la Asamblea Nacional la que elija a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Buenos días. Doctor, mire, nosotros cuando lo anunciamos ayer como entrevistado para hoy, me puse a revisar un poco sus comentarios, sus publicaciones en redes sociales y lo que la gente dice de usted también, ¿no? Y ¿sabe lo que me encontré? Me encontré con muchos comentarios de cuentas ligadas al gobierno, que ya a usted le están diciendo que es defensor de los delincuentes, que es un narcoabogado, porque, y usted corríjame si no es así, que está proponiendo votar no en al menos una pregunta de la consulta popular o en dos preguntas de la consulta popular. ¿Nos podría aclarar eso y cómo recibe estos comentarios cariñosos por parte de la gente que respalda al gobierno? Bueno, hay sectores importantes que no quieren jamás que Óscar Ayerbe llegue al Consejo de Participación Ciudadana. Recordarán ustedes que fui presidente de la Junta Nacional de Acreedores de Filambanco. Todavía hay poderosos intereses alrededor de ese tema. ¿Cómo van a querer que yo llegue al Consejo de Participación si he defendido como presidente de la Asociación Víctimas 30S y ya 188 casos han sido resueltos favorablemente? No hemos perdido un solo juicio de revisión en virtud de las contundentes pruebas que hemos presentado, ya que la CNAIN y la Comisión 30S utilizaron decenas de millones de dólares para adulterar documentos, evidencias, a falsificar videos, fotografías, para poder condenar inocentes. De tal manera que yo estoy absolutamente claro que en este tema hay muchos incómodos, porque a ninguno de los funcionarios de Estado probablemente les interesa que exista un Consejo de Participación activo, que sea independiente, que le dé un giro de 180 grados y pueda entonces cumplir con los mandatos constitucionales, que los ciudadanos seamos verdaderos actores de todos los actos administrativos que, de acuerdo al mandato constitucional, prevé que podamos entonces... Pero, doctor, entonces, ¿es falso que usted esté promoviendo el no en alguna pregunta de la consulta popular? Yo promuevo contundentemente dos preguntas por el no. El primero es que nos quieren robar el voto. ¿Cómo es posible que nosotros los ciudadanos ahora no podamos elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Recordarán ustedes que en 1830 los hombres con propiedades, es decir, hacendados, letrados, eran los que votaban. Luego, en 1929, recién las mujeres fueron a votar. En la década de los 60, los analfabetos pudieron votar y se convierten en ciudadanos. Ahora nos quieren quitar el voto porque no somos capaces, somos ignorantes, mushpas, incapaces de poder nombrar buenos miembros del Consejo de Participación. Con esa teoría, entonces, cuando hemos elegido malos presidentes o miembros de la Asamblea Nacional, deberíamos entonces desaparecer la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, o deberían darnos eligiendo, si es que no elegimos buenos alcaldes y prefectos, el presidente de la República vía decreto ejecutivo que los nombre. Eso es inadmisible. Voy a defender con toda la energía
pedir a los ciudadanos del país que voten no por la pregunta de quitarnos el voto. Y la otra, ¿cómo es posible que ahora se pretenda entregar a la Asamblea Nacional 137 miembros que fueron electos con número y nombre de partido político, que eminentemente son políticos, y así debe ser en la Asamblea Nacional, que ahora elijan los miembros de los distintos organismos de control del Estado y por ende armar mayorías? ¿O ya no pasó eso en el pasado? ¿O no ha pasado eso siempre? Entonces al uno le toca la Fiscalía, al otro la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, la superintendencia de bancos, desde luego, y así sucesivamente van a extremo a politizar a los funcionarios de control que tienen la responsabilidad de dirigirlas, y por lo tanto esa decisión debe ser absolutamente meditada por los ciudadanos de nuestro país, y yo pediré que voten no por esa pregunta. Bien, gracias, doctor Óscar Ayerbe, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ. Doctor, que tenga usted un buen día. Muchas gracias, Muy amable. Jimmy.